Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de alegría y, por qué no, un poco de emoción. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy seguro va a encantar a muchos de ustedes, especialmente a las seguidoras y seguidores de Bueno, ya lo saben. Hoy hablamos de Kanyaman. Sí, el mismo Kanyaman que nos robó el corazón en Erkencicus Dolunay y tantas otras producciones. Pero hoy, no nos centraremos en sus romances, ni en sus entrenamientos, ni en sus viajes. Hoy vamos a analizar un cambio radical que está a punto de sacudir el mundo del entretenimiento, Kanyaman como Sandokan, Así es, amigos míos. El ídolo turco o el galán de galanes, se prepara para encarnar al famoso pirata Sandokan, el tigre de Malasia, en una nueva serie que promete ser épica. Y como ya imaginarán, esto implica una transformación física y actoral de proporciones épicas. En este vídeo vamos a desmenuzar todo lo que sabemos sobre esta nueva producción, el impacto que tendrá en la carrera de Khan, y por supuesto vamos a hablar de ese cambio físico que nos tiene a todos con la boca abierta. Prepárense porque este vídeo va a ser un viaje increíble por el mundo de Sandokan, Kanyaman y muchas sorpresas. Pero antes de que empecemos a navegar por las selvas y los mares de Sandokan, quiero recordarles algo que siempre les digo: si les gusta este tipo de contenido, si son fanáticos de Kanyaman, de las series turcas, del cine, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y ahora sí. Empecemos con este emocionante viaje. ¿Quién es Sandokan? Un viaje al corazón de la aventura ***. Comencemos por lo básico, ¿quién es Sandokan? Para aquellos que no estén familiarizados con el personaje, Sandokan es el héroe principal de una serie de novelas de aventuras escritas por Emilio Salgari a finales del siglo XIX. Imaginemos un momento, estamos en el corazón del sudeste asiático, en una época marcada por el imperialismo y la lucha por el poder. En medio de este caos, emerge una figura legendaria, un pirata audaz y carismático, conocido como el Tigre de Malasia. Sandokan no es solo un pirata, es un símbolo de rebeldía, un defensor de los oprimidos, un hombre que lucha contra la injusticia y la tiranía. Su historia es una épica de amor, de aventura, de coraje y de lucha por la libertad. Es un personaje que ha cautivado a lectores de todo el mundo durante generaciones. La serie de novelas de Salgari, con su rica narrativa y sus personajes inolvidables, ha sido adaptada a cine y televisión en numerosas ocasiones, y ha sido interpretado por actores icónicos a lo largo de los años. Sandokan, el Tigre de Malasia, navega por los mares del sudeste asiático en su barco, el *Jaguar*, junto a su fiel tripulación. Su objetivo es claro: liberar a su pueblo de la opresión y vengar la muerte de su familia. A lo largo de sus aventuras, Sandokan se enfrenta a peligrosas batallas, a traiciones inesperadas y a amores apasionados. Su valentía, su astucia y su lealtad a sus amigos lo convierten en un líder admirado y temido. Las novelas de Sandokan no solo ofrecen emocionantes aventuras, sino que también exploran temas importantes como la amistad, el honor, la lealtad y el amor. A través de las historias de Sandokan y sus compañeros, Salgari nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, la lucha por la libertad y la importancia de la justicia. Kanyaman como Sandokan, la fusión perfecta ***. Ahora, imaginemos a Kanyaman en este papel. ¿Se imaginan la combinación de la valentía y el físico de Sandokan con el encanto natural y la intensidad de Khan? Es explosivo. Desde que se anunció el proyecto, la expectativa ha sido enorme. Los fans de Khan y los amantes de Sandokan esperan ansiosamente esta nueva versión, con la esperanza de que capture la esencia del personaje y nos transporte a un mundo de aventura y emoción. Y es que la elección de Kanyaman para interpretar a Sandokan parece un acierto. Su carisma, su capacidad para interpretar personajes complejos y su dedicación al trabajo lo convierten en un candidato ideal. Además, su físico, con su imponente estatura y sus rasgos marcados, lo asemeja a la imagen que muchos tenemos de Sandokan. La transformación, un cambio físico impresionante ***. Pero, ¿qué es lo que realmente ha llamado la atención y lo que ha generado un verdadero revuelo? Exacto. El radical cambio físico de Kanyaman.
Y es que el actor se ha sometido a una transformación verdaderamente impresionante para prepararse para el papel. Podemos decir que no solo se ha puesto en forma, se ha transformado en una auténtica bestia. Las fotos y vídeos que hemos visto de él entrenando, ya sea boxeo, levantamiento de pesas o practicando cualquier disciplina, son absolutamente espectaculares. Can Yaman, conocido por su físico atlético, ha llevado su preparación física a otro nivel para este papel. Para interpretar a Sandokan, el tigre de Malasia, necesita un físico que refleje la fuerza, la agilidad y la resistencia del personaje. Y como podemos ver, el actor se ha entregado por completo a este desafío. El entrenamiento de Can Yaman ha sido intensivo y multidisciplinario. Ha estado trabajando con entrenadores personales, siguiendo una dieta estricta y combinando diferentes disciplinas deportivas. El boxeo, el levantamiento de pesas, las artes marciales y el entrenamiento funcional han sido clave en su preparación. Pero el cambio no es solo físico. También implica un cambio en la actitud, en la forma de moverse, en la manera de expresarse. Can Yaman ha incorporado elementos de la personalidad de Sandokan en su propia vida, lo que le da una autenticidad y una profundidad al personaje que nos cautivará. ***¿Por qué es tan importante este cambio físico? ***. Porque Sandokan es un personaje que exige una presencia imponente. Necesita un físico trabajado, una fuerza que transmita el coraje y la determinación del personaje. Y por supuesto, necesita la agilidad para las escenas de acción, las luchas con espadas y los combates cuerpo a cuerpo. Can Yaman ha entendido perfectamente la importancia de esta transformación, y se ha entregado por completo a ella. La preparación, más allá del físico. Pero el cambio no es solo físico. También implica una transformación actoral. Can Yaman, como un verdadero profesional, se ha estado preparando a conciencia para este papel. Sabemos que ha estado estudiando la historia, investigando sobre el personaje, y trabajando con expertos en artes marciales y entrenamiento físico. El objetivo es claro, no solo interpretar a Sandokan, sino convertirse en Sandokan. Y por lo que hemos visto, va por muy buen camino. Can Yaman no se ha limitado a entrenar su cuerpo, también ha profundizado en la psicología del personaje, estudiando las motivaciones de Sandokan, sus miedos y sus anhelos. Ha leído las novelas de Salgari, ha investigado sobre la época y el contexto en el que se desarrolla la historia, y ha hablado con expertos en el tema. Además, el actor ha estado trabajando con un equipo de profesionales para perfeccionar su acento y su dicción, y para aprender las habilidades necesarias para las escenas de acción, como el manejo de espadas y las peleas cuerpo a cuerpo. La combinación de la preparación física y la preparación actoral es lo que permitirá a Can Yaman dar vida a un Sandokan auténtico y convincente. ¿Qué podemos esperar de la serie? Un viaje a la aventura. Todavía no tenemos muchos detalles concretos sobre la nueva serie, pero se sabe que la producción será de gran envergadura. Se filmará en locaciones exóticas con escenarios impresionantes y con un equipo técnico de primer nivel. La serie promete ser una experiencia visualmente impactante con escenas de acción espectaculares y una historia que nos atrapará desde el primer minuto. La producción de la serie de Sandokan es un proyecto ambicioso y prometedor. Se espera que la serie cuente con un presupuesto considerable, lo que permitirá crear escenarios impresionantes, efectos especiales de alta calidad y escenas de acción espectaculares. Además, se espera que la serie respete la esencia de las novelas de Salgari, manteniendo la fidelidad a la historia y a los personajes. Sin embargo, también se espera que la serie tenga una visión moderna y adaptada a los gustos del público actual. El elenco, un tapiz multicultural. Además de Can Yaman, se espera que el elenco esté formado por actores de diferentes nacionalidades, lo que le dará un toque multicultural y enriquecedor a la producción. Esto es importante ya que la historia de Sandokan se desarrolla en un contexto geográfico y cultural muy específico. La serie de Sandokan no solo contará con un elenco de actores de diferentes nacionalidades, sino que también se espera que incluya actores de diferentes etnias y culturas. Esto permitirá reflejar la diversidad del sudeste asiático y enriquecer la historia con nuevas perspectivas y experiencias. El impacto, un nuevo capítulo en la carrera de Can Yaman. El impacto de esta nueva serie, protagonizada por Can Yaman, será enorme. Por un lado, consolidará aún más su posición como una de las estrellas más importantes del panorama internacional.
Por otro lado, acercará al público general a la historia de Sandokan, un personaje que merece ser redescubierto. La elección de Can Yaman como protagonista de la serie de Sandokan es un gran paso para el actor turco. Este papel le permitirá demostrar su talento y su versatilidad como actor, y le abrirá nuevas puertas en el mercado internacional. Y no olvidemos el potencial de esta serie para abrir nuevas puertas para Can Yaman en el mercado internacional. El hecho de que interprete a un personaje tan icónico como Sandokan, y en una producción de esta magnitud, le dará una visibilidad a U con acento N mayor a nivel global. Y esto podría traducirse en nuevas oportunidades laborales, en proyectos más ambiciosos y en una consolidación de su carrera a nivel mundial. *** El futuro, un legado duradero ***. Así que amigos, podemos estar seguros de que estamos a punto de presenciar un antes y un después en la carrera de Can Yaman. Su transformación física, su dedicación al personaje, y la ambición de la producción prometen una experiencia televisiva inolvidable. La serie de Sandokan, protagonizada por Can Yaman, es un proyecto ambicioso y prometedor que seguramente marcará un hito en la carrera del actor turco. Su transformación física, su dedicación al personaje y la magnitud de la producción son garantía de un éxito rotundo. *** Entrenamiento y dedicación, el secreto de la transformación ***. Pero hablemos un poco más del entrenamiento, porque creo que es algo que nos interesa a todos. ¿Cómo ha logrado Can Yaman esta transformación? Por lo que hemos visto en redes sociales, ha estado trabajando con entrenadores personales, siguiendo una dieta estricta y por supuesto, entrenando duro. El boxeo, el entrenamiento con pesas y las artes marciales han sido clave en su preparación. El entrenamiento de Can Yaman para el papel de Sandokan ha sido un proceso meticuloso y disciplinado. El actor ha estado trabajando con entrenadores personales, siguiendo una dieta estricta y combinando diferentes disciplinas deportivas. ***Boxeo ***El boxeo ha sido una parte fundamental del entrenamiento de Can Yaman. El boxeo es una disciplina que requiere fuerza, agilidad, resistencia y coordinación. El boxeo también ayuda a mejorar la técnica de combate y a desarrollar la mentalidad de un guerrero. Entrenamiento con pesas El entrenamiento con pesas ha sido esencial para desarrollar la masa muscular y la fuerza física de Can Yaman. El entrenamiento con pesas también ayuda a mejorar la postura y a prevenir lesiones. Artes marciales Las artes marciales, como el Kung Fu, el Muay Thai y el Tai Chi, han sido incorporadas al entrenamiento de Can Yaman. Las artes marciales ayudan a mejorar la flexibilidad, la agilidad, la coordinación y la técnica de combate. Dieta estricta Además del entrenamiento, Can Yaman ha seguido una dieta estricta para mantener su cuerpo en óptimas condiciones. La dieta de Can Yaman ha sido rica en proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables. Y no olvidemos que el cambio físico no es solo cuestión de músculos. También implica un cambio en la actitud, en la forma de moverse, en la manera de expresarse. Can Yaman ha incorporado elementos de la personalidad de Sandokan en su propia vida, lo que le da una autenticidad y una profundidad al personaje que nos cautivará. En resumen, un tigre listo para rugir En resumen, amigos, hoy hemos hablado del inminente desembarco de Can Yaman como Sandokan, el tigre de Malasia. Hemos analizado su radical transformación física, su preparación actoral y las expectativas que ha generado esta nueva serie. Hemos visto que no se trata solo de un cambio físico, sino de una verdadera metamorfosis, de una inmersión total en el personaje. Estamos ante un proyecto que promete emociones fuertes, acción y una historia que nos atrapará desde el principio. La serie de Sandokan, protagonizada por Can Yaman, es un proyecto ambicioso y prometedor que seguramente marcará un hito en la carrera del actor turco. Su transformación física, su dedicación al personaje y la magnitud de la producción son garantía de un éxito rotundo. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya dado más ganas de ver a Can Yaman como Sandokan. ¿Y a ti, te ha parecido esta transformación? ¿Crees que Can Yaman es el actor perfecto para interpretar a Sandokan? ¿Qué esperas de la serie? Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por favor, no olviden dar me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos.
Muchas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Ciao.